Dice en esta Biblia el título, la gloria de Dios y la honra del hombre, un salmo también de David. Y este precioso salmo, que creo que también hay algunos coros, algunos himnos que se han hecho, nos hace pensar, en primer lugar, en Dios, en su grandeza, un Dios creador que manifiesta en su creación su gloria, su esplendor, su majestad. Nos habla de los cielos que Él hizo, y nada más salir una noche estrellada y mirar hacia los cielos y pensar en la inmensidad y la grandeza de esos astros y la distancia que hay uno del otro y la pequeñez nuestra, aún de nuestro planeta comparado con todo lo que Dios ha creado. Y de esa imagen de la inmensidad del universo nos lleva a la consideración de los niños, incluso de los bebés de pecho, dice allí. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Y qué es esto que está aquí expresado? ¿Podemos tomarlo como algo literal o se está refiriendo en un sentido metafórico? Porque dice que a causa de los enemigos y para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es interesante que también en los evangelios se menciona este texto, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 21, versículo 16. Luego de la purificación del templo, dice que habían venido a él ciegos, versículo 14, y cojos y los sanó, y los principales sacerdotes y los escribas, y los muchachos aclamando en el templo decían, Hosana al Hijo de David. Entonces se indignaron y le dijeron, ¿no oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca y de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? Entonces este versículo del Nuevo Testamento nos arroja luz sobre la interpretación de este texto en el Antiguo Testamento. Esta expresión, fundaste la fortaleza, está expresada en el Nuevo Testamento como perfeccionar la alabanza. Y cuando se refiere a los niños y a los que maman, podemos entenderlo en un sentido literal de aquellos muchachos, aquellos jóvenes que estaban exaltando al Señor por los milagros que había hecho, mientras los religiosos lo miraban de manera escéptica. Los jóvenes entendían que era un milagro lo que había acontecido, pero también podemos pensar en una interpretación, en un sentido figurada, de que aquellos que recibieron al Señor con una fe sencilla no fueron precisamente los más conocedores o los más destacados en la sociedad, sino personas sencillas, como los apóstoles, que eran pescadores, algunos de ellos publicanos, quizás despreciados por los hombres. Pero esto es lo que nos dice la palabra, que de lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a aquellos que se creen algo en sí mismo. Y aquí dice el Salmo, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Muchas veces nosotros también podemos hallarnos en situaciones así, donde de repente estamos actuando mal por algo y algún niño o alguien que es quizás nuevo en la fe, con su accionar o con su respuesta es para nosotros una exhortación. A veces nos puede pasar, me ha pasado con mis hijos, de repente ver alguna respuesta o algo de ellos que me hace pensar que el Señor utiliza
a quien quiere, ¿verdad? Para la exaltación de su propio nombre, y muchas veces una persona puede tener un mayor discernimiento, aun cuando todavía no haya una gracia salvífica, pero un reconocimiento del obrar de Dios. Este salmo entonces exalta la majestad de Dios y lo importante de que nosotros también podamos reconocerlo. Como dice David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y ahí podemos pensar en los dedos de Dios dibujando el universo, la luna, las estrellas que tú formaste. Y en el contraste con eso, el hombre. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Para que lo visites. Cuando la Biblia nos habla de la visitación de Dios, es Dios acercándose a nosotros de una manera especial. La visitación de Dios fue en la salvación, en la encarnación del Hijo. Vino, nos visitó, pero también el Señor nos visita en nuestra salvación y visita su iglesia cuando su palabra es predicada. Y debemos anhelar que Dios nos visite y nosotros estar en comunión con Él. Porque si nos ponemos a pensar lo que es el hombre, la misma Biblia lo explica. Es polvo, fue creado del polvo. Pero sin embargo Dios le dio un lugar en su creación. No similar al de los ángeles, porque aunque hay ángeles que cayeron, los ángeles fueron dotados de una manera especial para estar en la presencia del Señor y para servirle, y no están sujetos a necesidades como nosotros. En ese sentido somos inferiores a los ángeles. Tenemos necesidades, pasamos por situaciones en nuestra vida terrenal, en nuestro cuerpo material, que constantemente nos muestran nuestra fragilidad. Nos enfermamos, tenemos hambre, sed, nos cansamos. Pero aún así, a pesar de que somos inferiores a los ángeles, ¿no es maravilloso pensar de que Dios proveyó redención para el hombre caído, pero no proveyó redención para los ángeles caídos? Dios nos hizo más inferiores o débiles que los ángeles, pero sin embargo para nosotros proveyó la salvación. En ese sentido podemos decir que hay algo especial en la creación de Dios porque tenemos su imagen y su semejanza. Y Dios nos ha coronado de gloria y de honra porque en su creación nos hizo señorear. No puso a los ángeles como señores de la creación, sino a nosotros para señorear en esta creación, y aún los animales, la tierra. Pensemos en el cultivo de las plantas, pensemos en la ganadería, pensemos en todo. El hombre ejerce su control y su dominio sobre esta creación. Los ángeles tienen otro propósito, son espíritus ministradores de Dios en virtud de aquellos que han de ser salvos, pero es el hombre a quien Dios colocó en el Edén, y aunque el hombre cayó y pecó, Dios ya tenía preparado un redentor. El hombre puede controlar muchas cosas en este mundo. Cuando uno piensa en los inventos del hombre, los aviones que se levantan 10.000 pies sobre el cielo volando, en esos barcos impresionantes que transportan miles de personas en alta mar. Y todo eso lo controla el hombre, pero el hombre no puede controlar su propia debilidad y su naturaleza caída, y necesitó un redentor. Este salmo nos ayuda a pensar en la grandeza de Dios, en la grandeza de su creación, en lo pequeño y débil que es el hombre, pero aún Dios lo colocó en un lugar especial en su creación. Y lo maravilloso de la obra redentora es que Dios mismo se hizo hombre para redimirnos, sin pecado, Dios verdadero, hombre verdadero. Y nos dice la Escritura
que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo y que todos los enemigos van a ser puestos bajo el estrado de sus pies. Y esta es también la palabra que aquí se expresa. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies en relación al hombre y al dominio sobre este mundo. Pero el hombre no podía contra el pecado. El hombre no podía contra la muerte. El hombre no podía contra Satanás. Pero Jesucristo, hombre, venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás y recupera ese dominio y esa condición que el hombre había perdido en el Edén. El viejo Adán no lo logró, pero en el nuevo Adán somos vencedores. Debería este salmo animarnos a adorar al Señor y a reconocer el lugar que Dios nos ha dado. Sí, pequeños, débiles, frágiles, necesitados de su salvación y de su perdón, pero podemos exaltarle porque el nombre de Jehová, como meditamos en Éxodo, el Dios autoexistente, autosuficiente, Jehová, su nombre es exaltado, grande sobre toda la tierra. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de consideración de tu santa palabra. Que tu nombre sea exaltado en nuestros corazones y Jesucristo glorificado por lo que ha hecho en nuestro favor. Amén.